Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Vaet Hanan 45, 3 y supliqué. Deuteronomio de Barim 4, 41, 49. Entonces Mosé separó 3 ciudades en el lado este del Jardín, hacia donde sale el sol, para donde un homicida pudiera huir, esto es, alguien que mate por error a una persona a quien no odiaba previamente, y al huir a una de estas ciudades pueda vivir allí. Las ciudades fueron Betzer en el desierto, en las llanuras, para los Reubeni, Ramot en Gilead para los Gadi, y Golán en Basán para los Menasi. Esta es la Torá que Mosé puso delante de los hijos de Israel, estas son las instrucciones, leyes y estatutos que Mosé presentó a los hijos de Israel después que habían salido de Mitzrayim, del otro lado del río Jardín, en el valle frente a Beit Peor, en la tierra de Sihón rey de los Emori, quien vivía en Heshbón, a quien Mosé y los hijos de Israel derrotaron cuando salieron de Mitzrayim. Y tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og rey de Basán, 2 reyes de los Emori, que estaban del otro lado del Jardín hacia la salida de sol. Desde Aroer en el borde del valle Arnón hasta el monte Sión, esto es, monte Hermón, con todo el Arabá más allá del Jardín hacia el este, hasta el mar Muerto al pie de la cordillera de Pisgah. Comentarios, hechos por su servidor. La narrativa que detalla la selección de las 3 ciudades de refugio en Transjordania interrumpe el discurso de Mosé a Israel, pero sirve como una transición entre el final del primer sermón y el prólogo del segundo sermón de Mosé. En Num 35, 9, 15, Mosé había decretado que 6 ciudades en Israel serían consideradas ciudades de refugio. 3 ciudades serían establecidas en Canaán y 3 en Transjordania. El propósito de las ciudades de refugio era abrigar al homicida involuntario, aquel que mate a su prójimo por accidente, sin haberle tenido previamente aversión, Deut 4, 42. Cuando un crimen de muerte era cometido en Israel, la responsabilidad del castigo del criminal era generalmente colocado en manos de la familia de la víctima. Pero cuando un crimen de muerte era cometido sin intención, la ley israelita proveía un santuario hacia donde el criminal podía huir y allí vivir, evitando así la venganza de la familia por el crimen cometido. La primera ciudad de refugio, Bezer, fue establecida en el sur, en el territorio de Rubén. Esta ciudad se menciona en la estela de Mesa, rey de Moab, pero la ubicación es desconocida. La segunda ciudad, Ramot, fue establecida en el centro de Transjordania en la región de Galaad, en el territorio que pertenecía a Gad. La referencia de Ramot en el contexto de la guerra entre Israel y los arameos, parece indicar que esta ciudad servía de frontera entre Israel y los arameos. La tercera ciudad, Golán, estaba ubicada en el norte de Transjordania, en el territorio de la media tribu de Manasés. Su ubicación es desconocida. Josué designó a las 3 ciudades como refugio para las tribus transjordánicas, Jos 20, 8. Y el segundo sermón de Moisés, 4, 44, 28, 68. El segundo sermón está dividido en 2 partes. La primera está en los caps 5, 11. Consiste de leyes generales, la mayoría de ellas presentadas en el contexto de exhortaciones de Mosé al pueblo. Esta sección contiene una variedad de material. Las narrativas de esta sección consisten en un relato de la revelación de Adonai a Israel en el monte Sinaí, la promulgación de los 10 mandamientos, 5, 1, 22, y en un grupo de exhortaciones en las que Mosé llama a Israel a ser obediente a Adonai. La segunda parte del sermón consiste en un grupo de leyes específicas, llamadas leyes deuteronómicas o el Código de Deuteronomio. Además, esta sección también contiene detalles de la ratificación del pacto, con las bendiciones para la obediencia y la lista de maldiciones para la desobediencia. El segundo sermón de Mosé es el núcleo de la ley deuteronómica. Las leyes se presentan en forma de paréntesis o exhortación a Israel, exponiendo la responsabilidad y la expectación que Israel tiene por el pacto establecido con Adonai en el monte Sinaí. Tenían que amar a Adonai con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas y ser fiel a sus leyes y sus decretos. La obediencia a las demandas del pacto es la única manera por la cual Israel podía demostrar su lealtad a Elohim y su amor hacia él. La palabra ley, v. 44. Torah describe la totalidad de la ley mosaica.
La Torá de Adonai consiste en las normas, los decretos y los mandamientos que Mosé presentó a Israel para reglamentar la relación del pueblo con Elohim y con los miembros de la comunidad del pacto. El texto usa 4 palabras para describir las leyes deuteronómicas. Ley o Torá es la enseñanza legal de Israel. Los testimonios, y los decretos Mishpatim son las normas, mandatos y las decisiones de la corte que forman las demandas del pacto. El prólogo del segundo sermón de Mosé introduce el contenido histórico y la ubicación del discurso. El contexto histórico del segundo sermón es el mismo del primero. Mosé habló a Israel al otro lado del Jordán, v. 46, en el Arabá, o sea, en Transjordania. Mosé e Israel estaban en la tierra que ellos habían conquistado de Sejón y de Og, 2 reyes amorreos. El nombre del monte Sirión, v. 48, aquí es igual que en 3, 9, ver también Job 29, 6. Eleb. Usación, pero esta lectura del texto es incorrecta. Que la palabra fue usada incorrectamente por los escribas, porque Sirión no es una palabra Eb, sino Sidonia. Bendiciones. Ros Mosé.